especialmente donde estamos recordando uno de los más grandes milagros, como es la encarnación, Dios tomando forma humana. Y algunos se preguntan, ¿y por qué celebramos nosotros la Navidad? Bueno, Dios lo celebró a través de los ángeles, cuando ellos empezaron a entonar esa alabanza, gloria a Dios en las alturas. Hermanos, ¿por qué razón? Fue tan necesaria la encarnación de Dios en la persona de Jesús, porque es a través del cuerpo de Cristo que Dios cargó el pecado de toda la humanidad. Ahí comienza entonces ya prácticamente materializándose la redención de la humanidad. Por lo tanto, podemos celebrar y decir, gracias Señor, gloria a ti Señor por todas tus bondades. Por eso, hermanos, démosle gracias al Señor en todo momento por todas sus bondades. Sean cordialmente bienvenidos a este culto de Navidad. En esta hora, hermanos, quiero hablarles sobre un tema pero muy importante, que tiene que ver, por supuesto, con este tiempo en el cual estamos dando gracias a Dios, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tiene que ver con un aspecto histórico, pero también con un aspecto eminentemente profético. Entonces vamos a leer en este momento 3 porciones de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, y luego pasamos al versículo 14. Luego nos iremos a Lucas 2, 7 y después Apocalipsis 19. Dice así la palabra de Dios en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Apocalipsis 19. Versículo 11 al 13, dice así. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gracias, Dios del cielo, por tu amor y tu bondad. Una vez más, Señor, pedimos que sea tu nombre glorificado y que las almas, Señor, cada uno de nosotros podamos abrazar esa gloriosa oportunidad que tú nos das de esperanza de vida eterna. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar el mensaje de tu palabra. Sé tú hablando a tu pueblo por esta palabra. Ministra el corazón, Señor, y trae respuesta. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En la historia de Israel encontramos a David. Cuando era un niño, era un pastor de ovejas. Pero estando en esa condición, Dios lo llamó detrás de las ovejas de su padre para luego ser el rey de Israel. De una condición muy sencilla, ahora lo lleva a una condición de gloria. Lo mismo vemos ahora. La Navidad comienza con algo muy sencillo. Me estoy refiriendo específicamente dónde es que Jesús, nuestro Señor, nació. Nació en un pesebre. Estamos hablando de una condición que la mayoría de nosotros no hubiésemos querido que nuestros hijos hubieran nacido en un pesebre, en un establo. Sin embargo, ahora vemos que del pesebre, ahora sale ahí el glorioso Señor y Rey de Reyes, y que viene por segunda vez, pero a reinar sobre todas las naciones. Es por eso, hermanos, que quiero hablarles en esta hora, bajo el tema del pesebre a Armagedón. Yo sé que cuando se habla de Armagedón siempre
Hollywood presenta un tipo de guerras que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Armagedón tiene que ver prácticamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino aquí en esta tierra. Y por supuesto, tiene que ver una guerra, pero no es una guerra entre los hombres, sino es una guerra de los hombres contra Dios. Y es por eso que es muy importante que veamos cómo es que ahora la historia que comienza en el pesebre va a culminar también en Armagedón. Para ello es importante que en primer lugar podamos ver, hermanos, que en cuanto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una confirmación de ese plan de redención por el cumplimiento profético. Se cumple la palabra de Dios. Por ejemplo, encontramos aquella profecía que encontramos en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero esa profecía, estamos hablando aproximadamente de 710 años antes del nacimiento de Cristo, ya estaba establecido por la soberanía de Dios que el Mesías, es decir, Dios hecho carne, iba a nacer en la ciudad de Belén. Y efectivamente hemos leído esa porción en Lucas, capítulo 2, versículo 7, cuando José y María estaban en el proceso del empadronamiento por orden de Augusto César. Estando en Belén, le sobrevinieron los dolores de parto y Jesús exactamente nace en el lugar profetizado. ¿Por qué es importante que nosotros veamos todo esto a la luz de la profecía bíblica? Porque Dios, hermanos, es soberano y tiene control de todo lo que nosotros podemos creer, de todo lo que puede existir. Dios tiene control de su plan y lo que Dios ha prometido, Él lo ha de cumplir. Vemos, hermanos, un caso en la palabra de Dios. Estamos hablando de un ciego llamado Bartimeo que estaba en la ciudad de Jericó. Este hombre, cuando escuchó acerca de Cristo, él prácticamente hizo una relación profética de la persona de Cristo para tener esperanza en su condición de una persona ciega. Entonces, cuando este hombre, siendo ciego físicamente, pero no ciego espiritualmente, él conocía la palabra de Dios. Y cuando escuchó acerca de Cristo, todo lo que Él es y todo lo que Él hacía, Él llega a una conclusión y dice: Jesús, hijo de David. Esa expresión es eminentemente profética, porque es una profecía que Dios le dio a David, de que de su descendencia vendría el Cristo. Y cuando Él ratifica y da la palabra de fe, Jesús, hijo de David, tú eres el cumplimiento de la promesa del Mesías, tú eres el Mesías. Entonces, en ese momento Jesús lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que reciba la vista. Cuando usted y yo creemos a la palabra de Dios, la misma oferta está presente. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Cuántos quieren que el Señor le diga así? Hijo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es Dios. Entonces, cuando vemos una relación importante entre la profecía y el cumplimiento, esto inspira ¿a qué cosa? A creer. Estamos viviendo en un tiempo tan convulsionados, tan inciertos. Hermano, ningún esfuerzo humano está trayendo respuesta a las necesidades del ser humano. Pero cuando nosotros podemos creer a la palabra de Dios, aquí hay algo que es certero, que es contundente, y es que Cristo, hermanos, es el Señor de señores y Rey de reyes, y Él está entre nosotros para ministrarnos. Vemos en esa confirmación del plan redentor cómo Dios a través de la historia empieza a cumplir lo que Él ha prometido. Por ejemplo, Dios le dio una promesa a la nación de Israel en Deuteronomio 18:15. Estamos hablando de la promesa de un líder como Moisés para un segundo éxodo. Estamos hablando de el éxodo de cuando la nación de Israel sale de Egipto, es el primero. Pero vendrá un éxodo más grande todavía, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Vemos ahora aquí una promesa de un profeta, de un líder. Entonces, esa profecía que estaba en Deuteronomio 18, 15 y 18, a lo largo de los siglos, se cumplió efectivamente en la persona de Jesús. Vemos la promesa de Dios milagrosamente, en la cual Él haría el rescate en una forma misteriosa para reinar en el corazón del hombre. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice esta profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Algunos se preguntaban cómo es que Dios iba a redimir la nación de Israel, pero de una forma misteriosa. La Virgen concebirá. ¿Cómo es posible que eso pueda ser? Lo único es a través de un milagro, y efectivamente el Espíritu Santo hizo ese milagro en el vientre de la Virgen María. Ese es el plan de la redención. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Algunas veces nosotros pensamos que Dios nos tiene que rescatar de nuestra crisis y nuestros problemas a nuestra manera. Dios tiene su forma de actuar, y cuando Él actúa, Él hace maravillas. Vemos ahora en la profecía también una promesa de la ratificación de la promesa que Dios le dio a David por haber querido este hombre, haber querido construir la casa de Dios. Un día David quiso construir ese templo, y vemos en la palabra de Dios la promesa que se cumple cuando dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y esa palabra se cumple en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dios le prometió a David, y Dios cumplió. Cuando Cristo nace, las profecías se van cumpliendo. Eso me ayuda a confiar en Dios. Hoy en día, hermanos, el género humano tiende a confiar en el hombre. Pero el hombre, como todos, hermanos, fallamos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, cuando vemos la profecía cumplida en Cristo, nos da confianza acerca también del futuro. Vemos también como el movimiento soberano de Dios para cumplir su palabra, para confirmarla y señalar el cumplimiento de esa promesa. Recuerde que para ese momento, cuando María estaba en su noveno mes de embarazo, se encontraba en Nazaret. Pero ahora, a través del edicto de Augusto César, se tuvieron que mover hasta Belén, 160 kilómetros aproximadamente. Y dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Gálatas 4:4. Vemos ahora que lo que Dios prometió ahora se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque aunque parece que las cosas de Dios tardasen, Él tiene un tiempo para actuar. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero también vemos esa confirmación del plan redentor por medio del cumplimiento profético en la celebración del cumplimiento de ese plan. Por eso en Lucas capítulo 2, versículo 10, vemos a los ángeles que dicen: pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por lo menos estos 5 puntos que he mencionado sobre la confirmación del plan redentor por el cumplimiento profético, aunque hay muchas profecías que se cumplieron con respecto al primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, esto nos inspira a ¿qué cosa? Hermanos, si Dios cumplió toda su palabra, estamos hablando Navidad. Navidad significa el cumplimiento profético, el cumplimiento del plan soberano de Dios. Y aunque el diablo va a tratar
como lo hizo en el pasado, lo hará hoy en día y tratará de hacer el día de mañana, de estorbar que se cumpla lo que Dios ha prometido en su vida. Mas quiero decirle que aunque el diablo se levante como un río, el Espíritu Santo levantará bandera contra él, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso hermanos, nos anima a caminar en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos ahora cómo la confirmación del reinado eterno de Jesús por las profecías. Hermanos, cuando nosotros vemos estas profecías ya cumplidas en el nacimiento de Cristo, esto nos ayuda a ver un poco más allá, y es el futuro. Vemos la promesa de un rey y un reino eterno que Dios le hizo a David. Fíjense bien, no solamente para el tiempo del nacimiento de Jesús, sino para el futuro. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 17, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Pero oiga bien esto, en el versículo 17 habla de qué clase de reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estamos hablando de un reino de carácter eterno. Vemos entonces cuando Dios prometió ese reino, no solamente en el momento del nacimiento de Cristo, que comienza el reino de Dios aquí en esta tierra, pero el reino de Dios también tiene su cumplimiento en el futuro. Hoy en día también el reino de Dios, hermanos, está entre nosotros, porque desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el reino de Dios ha venido a nuestro corazón, porque Cristo en vosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Ahora, pero vemos también la promesa que Dios mismo sería rey. Es decir, ya no sería un hombre como David, sino que Dios mismo sería el que gobernaría. Por eso el Señor, mirando hacia el futuro, y nos presenta a usted y a mí algo muy hermoso. Hermanos, ningún político, ningún padre, ningún esposo, ningún líder empresarial, ninguna persona sobre la faz de esta tierra puede brindarnos seguridad y esperanza. La verdadera seguridad y esperanza está en Dios mismo. Cuando Dios tome control o comience a gobernar en nuestra vida, ¿cuál es la seguridad para la familia? Se llama Jesús, nuestro Salvador hoy en día. ¿Qué significa para un niño a Jesús? Significa que Dios tome control de esa vida y puede caminar sobre las aguas sin hundirse, porque Jesús estará con él. En la iglesia estamos pasando y pasaremos momentos críticos, pero en el momento que pasemos por las aguas podremos decir como David en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso la promesa que Dios, Él mismo sería el rey, en Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Hermanos, la esperanza es Cristo nuestro Salvador. Nunca perdamos la esperanza que Cristo viene. A lo mejor usted está confundido, está abatido, se siente solo, no sabe qué hacer. Usted ya probó todas las cosas. Hermano, Cristo viene. Y si Cristo viene, eso significa que lo que el hombre no puede controlar, Cristo Jesús sí lo puede controlar. Y yo sé que hoy en día Cristo está con nosotros y nos ayuda, pero viene el día glorioso. Si Cristo prometió, Dios prometió que vendría la primera vez, Jesús ha prometido que Él viene por segunda vez y Él viene a reinar en esta tierra. Pero oiga bien esto, la reacción de Satanás por medio de Herodes, que no es otra cosa que un instrumento de Satanás, Herodes,
se opone al reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque tiene temor Satanás de perder el control sobre la mente humana, las emociones y la voluntad. Por eso a Satanás se le conoce el príncipe o el Dios de este mundo. Porque tiene Satanás controladas las mentes, los corazones y la voluntad al ser humano. Y se han convertido en sus esclavos. Pero cuando Cristo nace en Belén, ¿qué fue lo que aconteció? En Mateo capítulo 2, vea la reacción de Herodes, que no es otra cosa que la reacción del mismo Satanás. Capítulo 2 de Mateo, versículo 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, oiga la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hermano, Satanás empezó a temblar. ¿Por qué? Porque el que hizo los cielos y la tierra estaba en ese pequeño cuerpo allí en Belén. Y él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Intentó, por supuesto, destruir al niño Jesús. Por eso en el versículo 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Jesús dijo acerca de Satanás, él es ladrón, él ya ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, la reacción de Satanás hoy en día, cuando Cristo está reinando en el corazón de una persona por cuanto ha nacido de nuevo, entonces él va a tratar de destruir a aquellos que tienen el sello del Dios vivo. Pero así como Cristo fue guardado, así también nosotros somos guardados por la mano del Señor. Ahora, todo esto ocurre a través de unas formas muy sutiles por parte de Satanás, como es la falsa adoración a Dios, por medio de una hipocresía. Vea esto, le dice Herodes a los magos, indaguen el tiempo de la aparición de la estrella y cuando ustedes hayan encontrado al niño, me lo hacen saber para que yo vaya a adorarle. Mentiras. Hermanos, existe hoy en día una falsa adoración a Dios. Dicen creer y adorar a Dios, pero rechazan a Jesús. ¿Cómo es eso? Herodes quería, o por lo menos estaba tratando de engañar a los magos, diciéndole que él era un adorador y él quería rendirse al Rey de Reyes. Sin embargo, las intenciones eran otras. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:23, en la segunda parte de este versículo, el que no honra al Hijo, no honra al que le envió. Si una persona dice, yo creo en Dios, respeto a Dios y temo a Dios, pero rechaza a Jesús como el Hijo de Dios, entonces no honra al Padre. Y si no honra al Padre, tampoco honra al Hijo. Por eso que en primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si alguien niega a Jesús, es decir, Dios hecho carne, si niega la encarnación de Dios en Cristo, niega que Él es el Salvador y que Él es el único, y lo niega, entonces, aunque diga que todo lo que hace, lo hace para Dios, eso es una mentira, es una hipocresía al estilo de Herodes. Hoy en día, hermanos, se han levantado una cantidad de persecuciones como sucedió en el pasado. Vemos ahora la persecución contra Jesús y su pueblo. Vemos aquí en este caso. Ahora Herodes queriendo matar al niño. Vemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles que se les prohibió predicar en el nombre de Jesús a Pablo y a Juan. Mas ellos dijeron, juzgad si es justo poder obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ellos no se sujetaron a esa disposición. Hoy en día, hermanos, sabe que en los Estados Unidos
Una nación que ha sido bendecida porque se estableció en principios cristianos. Como que fuera pecado hablar, oiga esto, de Navidad. Y ahora se le llama holiday. ¿Por qué razón? Porque dicen que no quieren ofender a los demás. Supuestamente bajo la bandera de la democracia y que todos tienen libertad religiosa. El hecho de que exista libertad religiosa no significa que vamos a vender la verdad. ¿Por qué no se le llama lo que es el nacimiento? Porque están tratando de qué cosa, de ocultar una gran y poderosa verdad, que Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad. Que no es otra manera de poder lanzar una persecución a través de leyes. Por eso que hoy en día no se puede hablar de Cristo en los lugares públicos, en universidades, en colegios, solamente en las iglesias o en el lugar de trabajo hasta es prohibido mencionar a Jesús. ¿Por qué? Porque es la misma intención diabólica como sucedió a través de Herodes, hoy en día lo es, hermano, y va a pasar aquí también en nuestro país y está sucediendo en muchas naciones. Por eso vemos, hermanos, la persecución contra Jesús y contra su pueblo a través del levantamiento de falsas doctrinas, acusando a Cristo. En los tiempos del apóstol Juan se levantó el movimiento del gnosticismo para negar a Cristo Jesús. Empezaron ellos a atacar que no era un cuerpo físico, sino parecía un cuerpo, pero no, que Dios no tomó forma humana. Eso es una obra diabólica. Desde aquel entonces, desde el momento en que se comienza a predicar la palabra, aparece la cizaña. Y el trigo y la cizaña han venido a lo largo de los años. Hoy en día también existen muchas religiones que hacen lo mismo. Creen en Dios, pero no creen en el Hijo de Dios, en el que vino a nacer y vino a morir y a resucitar y viene por segunda vez a reinar. A través de las persecuciones a lo largo de prácticamente un poco más de 2000 años, hermano, de toda la historia. ¿Por qué hay tanta persecución contra la iglesia? Sencillamente porque el mismo espíritu que estaba en Herodes es el mismo que prevalece hoy. Las persecuciones, hermanos, que van a venir, especialmente en la gran tribulación, y ahora nos lanzamos hacia el futuro, hermano, es porque Satanás no quiere que Jesús reine. Y esa es la intención del diablo en contra de la vida de un niño, de un joven, de un adulto, de un padre, de una madre, de una pareja, de la iglesia. No quiere que Jesús reine en el corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso trae bendición a nuestra vida. Cuando Cristo reina en nuestro corazón, justicia significa rectitud. Los pasos torcidos, Cristo los endereza. Nos habla de paz, una paz sobrenatural que excede a todo conocimiento, que podemos estar en el ojo del huracán, pero podemos caminar sobre las aguas turbulentas, porque Cristo nos dice, ven. Pero también gozo, el gozo que viene de lo alto, un gozo y una alegría que no asciende de las cosas de esta tierra, que no proviene del dinero, no proviene de la fama, del poder, sino que proviene de Dios, y el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Satanás y los demonios no tienen gozo, solo hay odio, amargura. Por eso Satanás no quiere que usted y yo tengamos gozo, paz y rectitud. Y él va a atacarnos, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Cristo por eso nos dijo en el Padre nuestro que orásemos día tras día: venga tu reino, Señor. Quiero que tú me gobiernes. ¿Cuántos quieren ese reino maravilloso día tras día? El diablo va a arremeter, pero no tengamos temor. Jesús es el Señor. Ahora, pero esto nos lleva a una resistencia diabólica al reino de Jesús, en lo que se conoce como el período de la gran tribulación. La Biblia también le llama a este tiempo la apretura de Jacob. Momentos críticos que vendrán sobre la tierra. ¿Por qué razón? Cuando Jesús está próximo a venir, aparece este período de la gran tribulación, pero antes de eso,
estará precedido por el rechazo de la población mundial hacia Jesús y el Evangelio. Está sucediendo hoy en día. No quieren que se predique la palabra. En muchos países están los pastores amenazados que si no cumplen las leyes de ese país, en el sentido de que si se predica algo que está en la Biblia, pero que contradice la ley de ese país, irá a la cárcel. Y en algunos lugares, ya algunos pastores, predicadores, hermanos en Cristo, no solamente están en prisión, pero otros ya los mataron. Estamos viendo, hermanos, un levantamiento, en otras palabras, de una nueva torre de Babel, una rebelión, un rechazo de la población mundial hacia Cristo. No queremos que Él reine sobre nuestra vida y están levantando todos estos movimientos, comenzando con todas las religiones, la resistencia de las religiones. ¿Por qué? Porque si aceptan la verdad, se les desvanece la religión. Vemos ahora, hermanos, mucha infidelidad doctrinal de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque han querido poder participar de todo este movimiento ecuménico, que lo único que tienen como intención es formar una nueva religión mundial de todos los preceptos que cada religión tiene. Eso significa no establecer como una verdad contundente que Cristo Jesús es el único mediador, sino permitir que otras religiones pongan las opciones. No solamente Jesús, sino las obras, sino tal religión, sino tal cosa. Hermano, eso no es cierto. Hermano, el único que está autorizado para dar vida, por eso dice la Biblia, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es nuestro Señor Jesucristo. Existe una resistencia como sucedió en el tiempo de Faraón, en cuando Moisés, cuando estaban próximos a salir, próximos al éxodo, entonces Faraón mandó a matar a todos los varones. La resistencia de Herodes, la resistencia que hoy en día estamos viendo, prácticamente es lo mismo. Y ahora se va a aumentar, sencillamente porque Cristo, el que nació allá en Belén de Judea, ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el enemigo va a tratar de resistir que Él reine. No solamente por un rechazo a nivel global. Por eso ponga atención a las noticias. Lea los periódicos, vea lo que dicen los noticieros. En la medida que se aumente la resistencia contra Cristo y el Evangelio, es porque Jesús está más cerca que nunca. Y cuando veamos la infidelidad doctrinal de la iglesia, que no es otra cosa que la apostasía, estamos hablando de hermanos que han nacido de nuevo, pero ahora han rechazado prácticamente la verdad contundente del Evangelio por congraciarse o por algunas pequeñas monedas de plata como Judas, para poder obtener el dinero o la fama o la autoridad social que han querido tener, van a vender el Evangelio. Pero por otro lado, la resistencia diabólica vendrá en el momento de la gran tribulación, que va a llevar a la parte más, digamos, alta, como sucedió con la Torre de Babel. Quien la edificó fue un hombre llamado Nimrod. Así se va a levantar un nuevo dictador mundial que se conoce como el Anticristo. Y cuando la gente, en lugar de aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador, van a aceptar otro Salvador. ¿Por qué? Porque supuestamente Él le va a salvar de la crisis económica, le va a dar estabilidad social, le va a ayudar a tener un pensamiento político a nivel global, un sistema jurídico a nivel global y un sistema de control económico global para supuestamente mejorar las naciones. Cuando ellos hagan eso, entonces viene el establecimiento del reino de Cristo por medio de su justo juicio de Dios y su segunda venida.
Así como vemos el nacimiento de Cristo en Belén, muy conservador. Pero ahora cuando Cristo venga, va a venir a confrontar. Vemos el contraste de los anuncios de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Hay buena voluntad de Dios para con los hombres. El anuncio de los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos venido para adorarle. La estrella misma que nos habla de paz y de guianza. Los pastores que se regocijaron y todo era de una manera tan hermosa. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo no será así. En la gracia, el amor, ahora está abierto para todas las personas, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero viene el momento cuando, así como se cerró la puerta del arca, se cerrará la oportunidad para el género humano. Entonces, en ese momento, Cristo viene, pero para establecer su reino. Y lo va a hacer de dos maneras: a través de sus juicios y a través de su segunda venida. No es mi intención el poder entrar en detalle, pero a manera de un bosquejo general. Cuando comience lo que se conoce como la gran tribulación, habla prácticamente de 3 períodos de juicio, conocidos como los sellos, las trompetas y las copas. Cuando habla del primer período de juicio a través de los sellos, para este momento ya habrá ocurrido el segundo éxodo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, así como cuando Israel sale de Egipto, ahora cuando la iglesia salga de esta tierra, empezarán a caer de los juicios, hermanos, que jamás el ser humano se pudo haber imaginado que ocurrirían. ¿Por qué razón? Porque la oferta de Dios es una oferta de gracia, de misericordia. Si Dios dio lo más grande, que es Él mismo, para redimir a la humanidad, pero la ingratitud más grande que el ser humano puede cometer es despreciar a Dios y lo que Él hizo por nosotros, y poniendo en lugar de eso las obras del ser humano, supuestamente para ser salvo. Por eso la gente pone su confianza en lo que hace, en lo que toca, y no pone su confianza en el Señor. Es que lo único que puede perdonar pecados es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y algunos en su prepotencia se rebelan contra Dios y forman su propia torre de Babel en su alma. Pero las consecuencias se van a dejar ver. Entre ellas, en la etapa de los sellos, es decir, son juicios. En primer lugar, se muestra un juicio a través de un gobierno mundial satánico y destructor. En ese periodo también habrá otra segunda muestra de la destrucción por una de las guerras más destructivas. Además de eso, en el tercer lugar se muestra una hambre sin precedentes en todas las naciones. Además, demuestra también esa etapa que la cuarta parte de la tierra morirá por las condiciones anteriores. Estamos hablando hoy en día, este año, la población mundial es de 7.349 millones de habitantes. Cuando dice la Biblia que la cuarta parte de la tierra va a morir, significa 1.837 millones en estas primeras etapas. Estoy hablando de cifras conservadoras. Si eso sucediera hoy en día. Además de eso, una de las persecuciones más brutales contra el pueblo hebreo. También demuestra en el sexto sello un gran terremoto con cambios topográficos mundiales significativos. Ya no será un terremoto ubicado en un país o en una región. Serán terremotos que van a hacer temblar toda la tierra. Además, demuestra también esta primera etapa de juicio una catástrofe por los fenómenos naturales, como la caída de meteoritos, el oscurecimiento del sol y cambios de color en la luna y grandes terremotos. Estamos hablando entonces en el primer período. En el segundo período, conocido como el juicio de las trompetas, habla de la destrucción de vastas extensiones de terreno. Estamos hablando de un deterioro ecológico sin precedentes.
Además, la tercera parte de la tierra será quemada. Oiga bien esto. La tercera parte de la vegetación será quemada. Además de eso, habla que la tercera parte de la vida marina morirá. Además, habla de la posesión demoníaca. Será común como un tormento indecible. Habrá más gente endemoniada en ese entonces, que será, dice la Biblia, como picada de escorpión. Lo describe como un tormento espiritual tan horrible, que van a quererse suicidar y durante 6 meses no podrá morir nadie, porque bajo ese tormento aún la muerte no podrá tomar espacio en esa persona, sino que el sufrimiento sería tan horroroso. Las posesiones demoníacas hoy en día no es nada, es un chiste en comparación de lo que va a ocurrir en ese entonces. Además habla de otra guerra y hace la mención de un ejército de 200 millones que vienen del oriente para matar la tercera parte de la población mundial, es decir, del resto que ha quedado. Eso significa 1.200 millones de personas. Entonces, si hacemos una comparación de la reducción de la población de la primera etapa de juicio, de 300 o más bien de 3.870 millones, estamos hablando que habrá una disminución de la población mundial aproximadamente de un 50% durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Yo no sé por qué algunos desprecian a Jesús, si Jesús lo que quiere es salvarnos. ¿Se da cuenta cuál es el propósito del reino de Satanás? Él ha venido para ¿qué cosa? Matar, hurtar y destruir. Estamos hablando aquí que durante más o menos 3 años y medio será diezmada la población en un 50%. Estamos hablando de los primeros 3 años y medio y falta todavía 3 años y medio más. Pero también durante este periodo de las trompetas, Satanás es lanzado a la tierra. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, que los demonios, Satanás, los principados, están en los aires, pero en aquel entonces Satanás será derribado a la tierra. En este momento Satanás tiene acceso a la tierra y los demonios, pero en aquel entonces Miguel, el arcángel con su ejército, va a derribar a Satanás. Por eso dice la Biblia, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira. Estamos hablando que los niveles de maldad, de violencia, hermanos, no tienen comparación. Por eso cuando la Biblia habla de la gran tribulación, está hablando de algo que jamás ha ocurrido, ni siquiera en los momentos más crudos de la historia. Pero ahora comienza todavía más. Comienza el periodo de los juicios llamado de las copas. Los sellos en la primera etapa, pero las trompetas hablan de otra etapa, pero es mucho más crítica que la anterior. Y ahora viene la etapa de las copas. Ahora es todavía peor. Dice la Biblia que en esa etapa vendrá una plaga de úlceras dolorosas. Lo que podemos acercarnos a hacer un análisis sería como un antrax a nivel global. Como también la muerte de toda la vida marina. En esta etapa, la vida marina en toda la tierra va a morir y la flora también. Las faltas graves de agua potable a nivel mundial. Eso habla aquí la palabra. Dice la palabra que habrá un incremento del calor del sol 7 veces. Yo sé que hoy en día, yo no soy científico, pero algunos apoyan y creen en el cambio climático y por eso usted se está soplando también. La culpa hoy en día se la echan a los hidrocarburos y todo lo demás. Pero solamente para darle una pequeña muestra. Y como dije, yo no soy científico y me puede corregir cualquiera si quiere. No me enojo. Pero ¿dónde es que se produce más hidrocarburos? ¿Dónde hay más monóxido de carbono en la tierra? Entre las ciudades que produce más es Los Ángeles, California. O sea, todo lo que es California, especialmente Los Ángeles. Pero si usted se da cuenta, ¿dónde está el agujero de la capa de ozono? No está ahí, está en la Antártida.
Entonces, ¿por qué? Si asciende el monóxido de carbono y destruye, la capa de ozono debería ser exactamente sobre la ciudad, pero está especialmente en la Antártida. Hay otro grupo de científicos que dicen que no es tal cosa lo que hoy en día se dice. De hecho, lo hemos leído últimamente y hay otro grupo de científicos que le dicen, no, el problema es que el Sol está entrando en otro ciclo. Y cuando la Biblia habla aquí del juicio de las copas, entonces dice la Biblia que el Sol se calentará 7 veces. Póngale, hermanos, haga un cálculo. Veamos 7 grados más de temperatura. Eso va a traer sus consecuencias gravísimas en toda la tierra. Pero además de eso, habla que el oscurecimiento del sol temporalmente, que traerá cambios radicales al clima y destrucción de la vida vegetal. Todo esto, ¿por qué? Porque habla de terremotos, habla de cantidad de problemas. Y cuando existen erupciones volcánicas, ellos pueden prácticamente no dejar que la luz del sol por varios meses o por días o semanas, el calor del sol pueda entrar a la tierra. Y esto va a destruir, por supuesto, mucha vegetación, lo que ha quedado, y además de eso, un trastorno completo en los cambios climáticos. Pero habla también de una guerra que cambiará los ciclos naturales de la tierra. Estamos hablando, hermanos, entonces, para que mueran tantas personas. Pero, por supuesto, tienen que ocupar armas atómicas. Pero lo que menciona en la última copa, oiga esto, es un terremoto que producirá cambios geográficos drásticos a nivel global y caída de una lluvia de meteoritos. Usted lo puede leer usted en Apocalipsis 16, 18 al 20. Estamos hablando, dice que un terremoto cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra a nivel global. Dice que algunas islas aparecerán y otras desaparecerán. Los montes se van a mover. Estamos hablando que un terremoto que tiene capacidad, por ejemplo, de un 9.5 grados, ellos cambian la topografía, mueven las montañas, las desubican de su posición, hermano, geodésica. Ahora un terremoto tan grande va a mover, hermano, y va a cambiar totalmente la topografía. Algunos esto no lo creen, pero si Cristo prometió, Dios en su palabra prometió que Jesús vendría, y vino el Mesías y vino el Cristo. Ahora Jesús está a las puertas y viene por segunda vez, no a un pesebre, sino a Armagedón, hermanos. Viene como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso en Apocalipsis 19 que hemos leído, entonces oiga esto. ¿Por qué le llama aquí? Estaba vestido con ropas teñidas en sangre. Su nombre, ¿qué es? El Verbo de Dios. Aleluya. Eso nos recuerda lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. Hablando de Dios tomando forma humana. Los judíos, ellos creían en la palabra o sabiduría personificada, conocida como el Verbo. Los griegos creían en un logos, en una palabra, en una mente universal que estaba allá, que no lo podían conocer, pero que no había caos porque Él gobernaba todas las cosas. Mas ahora dice la Biblia que el Verbo se hizo carne, en otras palabras, aquel que gobierna los cielos y la tierra y que los hizo, ahora se presentó, hermano, un día a esta tierra tomando forma humana para que conocieran el corazón y el mensaje de Dios, el Verbo de Dios. Ese Verbo, estamos hablando entonces la revelación, la exacta revelación de Cristo, de Dios mismo. Jesús, en otras palabras, cuando menciona aquí que Él es el Verbo, significa que Jesús es la causa y origen de todo lo que existe. Significa que Jesús es la mente que todo lo gobierna, porque Él es Dios. Jesús es el principio y la última palabra de Dios. No existe otro mensaje más que Jesús. La Biblia dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras
en tiempos antiguos, ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Jesús es la última palabra de Dios para esta tierra y no hay otra palabra más. No existe tal revelaciones posteriores. Por eso Pablo decía, si un ángel o nosotros os predicamos otro evangelio que el que vosotros habéis oído, sea anatema. Jesús es la última palabra, es la última revelación, y el que cree en él es salvo, y el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Jesús como verbo hecho carne para ser el único mediador por su singularidad de su naturaleza. Por eso la Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, es decir, el verbo hecho carne. ¿Por qué fue necesario? Porque la Biblia dice en Juan, a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado, oiga esto, a conocer. Felipe, le dijo Jesús, tú me dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Usted y yo no necesitamos de otro personaje. Necesitamos únicamente a Dios en la persona de Cristo. Él es todo lo que puede un hombre aspirar. No existe otra cosa más grande, no existe tal cosa que... Por eso que las religiones, hermanos, tienen una apariencia de piedad, pero es una de las maldades más grandes que puede haber, porque están tratando de desvirtuar, de ocultar del corazón de los hombres la verdad, como Herodes trató de matar al niño. Así también las religiones también matan a las almas, las destruyen llevándoselas al infierno. Hermano, el evangelio no es religión, el evangelio es la revelación de Dios. Ninguna denominación, ninguna religión salva. Quien salva se llama Jesús, el verbo hecho carne, que murió y resucitó y viene por segunda vez. Pero viene con su iglesia. Hermano, viene con su iglesia. Por eso dice en el versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Por eso, hermano, estemos listos, porque el éxodo está a punto de ocurrir. En aquel día Moisés y Josué tocaron el shofar para que el pueblo marchase, pero en aquel día, hermano, Cristo con voz de trompeta y con voz de mando, hermano, llamará a su iglesia, y cuando Él lo haga, los muertos no podrán quedarse en la sepultura, se abrirán los sepulcros, y usted y yo que estemos vivos, si es que estemos vivos para ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bien, hermanos, con toda su autoridad para emitir los juicios sobre las naciones. Dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús vino a esta tierra como un niño para mostrarnos el amor de Dios. Jesús durante todo su tiempo mostró la misericordia, aún estando en la cruz del Calvario. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón está abierto ahora, pero aquel que se cierra a ese perdón ya no verá más misericordia, únicamente juicio de carácter eterno. Y el mundo entrará en ese dolor de parto tan terrible. Y porque Cristo viene, hermanos, oiga esto, así como destruyó la torre de Babel en aquel entonces, va a destruir al autor o al líder y al reino, a esa torre que levantará el anticristo. La Biblia nos habla que va a apresar al falso profeta, al anticristo y a Satanás. Por eso en el versículo 20-21 dice, y la bestia fue apresada. Está hablando del anticristo. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde fuego y azufre. Pero ahora dice en el capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, quien es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y lo puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, ¿cuál es la esperanza? La esperanza se llama Cristo. ¿Por qué? Porque los demonios, el único que los puede tener sujetos y no los va a dejar que salgan para dañar más a la vida humana, será Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, hermano, cuando amarre todos esos demonios y los arroje al abismo, Dios establecerá su reino. Hermano, ahora viene a reinar. ¿Pero para qué reinar? Para que usted y yo tengamos las promesas que Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Por puro amor y pura misericordia. Entonces dice la Biblia, y le veremos y seremos semejantes a Él. El pesebre es un símbolo del inicio del reino de Dios en el corazón del ser humano. Por eso es una bendición que ahora el hombre puede decirle: Señor, ven a nacer a mi corazón. Porque si nace en ese pesebre, entonces usted verá y vendremos con Cristo a reinar cuando Él venga con gloria. Hermanos, Jesús es el único mediador por medio de su cuerpo crucificado, y nuestra esperanza está en que Él viene por su pueblo. Jesús dijo: si así no fuera, en otras palabras, si no existiera tal cosa, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por eso Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12, oiga las palabras bellas de Cristo. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lea entonces el versículo 16. Yo soy Jesús. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Padre, te damos gracias. Aleluya. 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 Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma tiene contentamiento, paz y reposo solo en ti. Aleluya, ven, Señor. Te adoro, Padre, te bendigo, Señor. Padre, glorifica tu nombre. Señor, del pesebre Armagedón. Oh, Señor, cuando tú vengas en gloria, los reinos de este mundo desaparecerán y establecerás tu único reino. En esa batalla de Armagedón, el ejército del anticristo tratará de resistir tu gobierno, pero no podrá, como lo quiso hacer Herodes, y no lo logró, ni tampoco lo logrará Satanás en el futuro. Por lo tanto, gracias, Señor, porque estamos seguros en ti. Estimado amigo, amiga que está con nosotros, o aquellos que nos escuchan, quiero decirle con toda sinceridad: yo soy un pastor de las Asambleas de Dios,
pero las asambleas de Dios a mí no me salva. Quien me salva se llama Jesús. Es una organización linda, pero no es el nombre de una denominación. Es el nombre del Verbo de Dios, que tiene sus vestiduras teñidas en sangre. El que tiene por nombre fiel y verdadero, el Alfa y la Omega. Estimado amigo, estimada amiga, si usted se siente totalmente desconsolado por cuanto no ha encontrado la paz interior y ha buscado religiones, filosofías, ha tratado de encontrar la paz interior a través de buenas obras y aún con las mejores obras que usted ha podido hacer, usted tiene un sentimiento de culpa que nadie se lo puede arrancar, humanamente hablando. Pero quiero decirle en esta hora, ponga su fe en la obra de Dios. Ponga su fe en Jesús, que fue formado en el vientre de la Virgen María, nació en Belén, fue crucificado en el Gólgota, resucitó al tercer día y viene por segunda vez. Si usted le dice: Señor, soy pecador, reconozco que tú moriste por mí para perdonarme, porque eres mi Salvador, escape por su vida ahora. Si usted está dispuesto a decirle: sí, Señor, rescátame, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Soy pecador. Me duele, Señor, el haber herido tu corazón, pero creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para perdonarme. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, ahora bendice a tu pueblo. Ayúdanos a todos a no perder la esperanza. La esperanza bienaventurada, que un día de estos toda lágrima será enjugada. Ya no el sol no caerá más sobre ellos, dice tu palabra, ni habrá más dolor, porque tú enjugarás las lágrimas de los ojos de ellos y el Cordero los pastoreará. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a no perder la esperanza en ti. Ayúdanos a no sustituir esa gloriosa esperanza por esperanzas muertas, por cisternas rotas que no retienen agua. Señor, nuestra esperanza está en ti. Quisiera preguntar en este momento, ¿quiénes por primera vez hicieron esta oración conmigo? Y usted la repitió. Solo levante su mano. Queremos orar por usted. Si hubiera alguien, levante su mano donde quiera que esté y queremos regalarle una literatura. ¿Tenemos algún amigo, alguna amiga? No tenga temor, solo indíquenos con su mano en alto. Queremos regalarle una literatura. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga. Gracias. Ahí atrás. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entregue, que hizo esta oración por primera vez. Los ujieres tienen un sobre color manila. Hay un Nuevo Testamento para usted. No se vaya sin ese Nuevo Testamento. Si usted hizo esta oración, lo único que queremos es darle ese Nuevo Testamento para que conozca más del amor de Dios. Hermanos, Jesús está a las puertas. Cristo viene del pesebre a Armagedón. Dentro de las bendiciones que tendremos, usted y yo no pudimos estar en Belén, pero sí estaremos en Israel en la batalla de Armagedón. Gloria al Señor, estaremos en Israel.
porque vendremos con Jesús, nuestro Salvador. Hermano Ricardo.